Bienvenidos a todos y muy buenos días. Bienvenido a este conversatorio organizado por nuestra cámara Belgolux sobre el Chile que viene, desafíos y oportunidades de un reinicio. Hoy día con un panel normalmente era de 4 expertos, pero lamentablemente en la mañana recibió la noticia de nuestro experto político Nicolás Freire que tiene un problema de salud, así que vamos a seguir con nuestros 3 expertos con las miradas económicas, de inversión y también de organización de empresas, que yo pienso que le va a interesar a todos este tema. Mi nombre es Anne Brugman, soy gerente general de la Cámara de Comercio Belgolux y junto a Alain, que es nuestro presidente, vamos a ser los moderadores de este evento conversatorio hoy día. Este evento ha sido organizado para analizar un poquito el panorama económico de inversión que generaron estas últimas elecciones del 15 y 16 de mayo. Hemos visto que los representantes electos configuran un ambiente propicio a muchos cambios que vienen, tanto a nivel socioeconómico, pero también político por el país, con consecuencias inmediatas en las formas de invertir y hacer negocios. Por lo tanto, lo que buscamos con este encuentro es visibilizar el impacto de las elecciones en los distintos ámbitos de negocio, generar también información técnica sobre los desafíos que vienen, pero también exponer las oportunidades. Vamos a terminar con un toque positivo también sobre todo lo que puede venir. Así que para presentar un poquito nuestros invitados hoy día, los speakers de este conversatorio, damos la bienvenida a Eric Van Del, que es CEO de La Roche Capital, una oficina multifamiliar que existe desde 2003 y especializada en wealth management, asset management y private equity, tanto de personas, familias, instituciones locales e internacionales de alto patrimonio. Eric también es consejero económico de nuestra Embajada de Bélgica aquí en Chile, así que estamos muy felices de contar con su apoyo hoy día, porque su mirada como experto en mercados financieros va a darnos una visión sobre lo que viene del panorama económico para Chile en los próximos meses. Así que muchas gracias, Eric, para estar con nosotros. Gracias, Anne. Por otro lado, tenemos a Pablo Kurt, que es socio de Tesis TGI Consultores, es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y es diplomado también en Dirección de Capital Humano y Desarrollo Organizacional. Tiene estudios también en actualización profesional en The Kellogg School of Management en Chicago y en la Escuela de Negocios de la Universidad de Los Andes. Tiene amplia experiencia gerencial liderando áreas de planificación estratégica y recursos humanos en empresas multinacionales. Así que con su exposición y su mirada organizacional de las empresas, hoy día va a ser clave recibir sus consejos para ver cómo desde adentro todos ustedes como gerentes de empresas van a poder organizar el funcionamiento interno de sus empresas con los cambios que vienen. Así que bienvenido a Pablo. Gracias, Anne. Saludos a todos. Y por fin tenemos el gran agrado de tener a Felipe Díaz Toro también con nosotros, que es abogado y socio de EDN Abogados. Felipe ha desarrollado parte importante de su experiencia profesional en los Estados Unidos y en Europa. Su práctica consiste principalmente en asesorar a clientes internacionales y locales en diversas transacciones ligadas a fondos de inversión. Su experiencia internacional le permite ser el único abogado chileno habilitado al ejercicio de la profesión simultáneamente en Chile, España y Luxemburgo. Así que como experto legal en materias de inversión, Felipe nos comentará cuál será la proyección de futuras inversiones de empresas locales e internacionales.
bienvenido a Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Así que estamos listos para conocer más personalmente todos nuestros invitados de hoy y dar curso a este conversatorio. Como lo saben, con cada evento de nuestra cámara, abajo en el chat tienen el chat Zoom, en lo cual pueden hacer todas las consultas que se le ocurren y nosotros vamos a revisarlos durante el evento para hacer las consultas al final del evento. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias a todos que se conectaron desde varias partes en el mundo, veo. Desde Bélgica tenemos aquí, Chile, Estados Unidos, también veo Luxemburgo. Así que bienvenidos a todos. Voy a dar la palabra a nuestro presidente Alain Kaczorowski para lanzar el conversatorio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Anne, y buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a este webinar. Hace un tiempito que no hacíamos un webinar así netamente de la cámara. Y entonces, bueno, un agrado, como siempre, verlos acá. Veo que somos bastante numerosos, así que yo creo que va a ser bastante entretenido. Yo quería hacer una breve introducción sobre el título, que resume muchas cosas, muchas inquietudes que tenemos, ¿cierto? Porque el Chile que viene significa de alguna forma que no va a ser el mismo que el Chile que conocimos hasta ahora. De modo que es, como siempre, una cierta incertidumbre sobre el futuro. Y eso obviamente es lo que crea una cierta ansiedad, sobre todo en los negocios, en las inversiones, ¿cierto? Que son, sin duda, yo diría, los propósitos de una Cámara de Comercio. Y entonces es bastante importante saber tener algunas ideas de las tendencias que vienen. Y obviamente, como somos gente netamente optimista, pensamos que hay desafíos y oportunidades en ese proceso. Desafíos porque obviamente empezar una construcción desde cero, cambiar quizás de alguna forma el modelo que ha sido que Chile fuera percibido como un país exitoso en todo el mundo, no es un tema liviano, es un tema bastante importante, grave, ¿cierto? Y todo eso tiene un poco, yo diría, las características de un reinicio. Y se ha hablado mucho de reinicio últimamente, en particular con el Foro Económico Mundial, que habla efectivamente de un gran reinicio, con economía verde, con mayor igualdad entre la gente, mayores oportunidades para todos, que realmente es un tema que ha sido también avalado recientemente, el fin de semana pasado, por el G7, más la Unión Europea, que está realmente tomando ese reinicio muy seriamente, diciendo, bueno, ya que agotamos un poco el modelo de crecimiento infinito y que tenemos que ir hacia otra cosa. De modo que lo que está pasando en Chile, que como nosotros lo vemos desde acá, pensamos que solamente está pasando acá, pero yo creo que también estamos viendo que es un tema mucho más mundial y que de alguna forma nos da una oportunidad como país de ingresar efectivamente, como ya lo está haciendo Chile, a la economía verde, hidrógeno verde, energías renovables, etc. Entonces, de alguna forma hay una oportunidad en eso también. Por eso que en ese marco, yo creo que vale la pena ir un poco más a lo micro con los expertos que tenemos y a los cuales agradezco mucho la colaboración, para ir viendo un poco más en lo micro qué está pasando, cuáles son los desafíos y cuáles son las oportunidades de ese reinicio. Así que, bueno, Anne, podemos empezar con la primera pregunta. Efectivamente, ¿te dejo hacer la primera o voy por la primera? Vas por la primera, así seguimos ahora la pauta. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con Eric, por los aspectos más bien económicos. Eric, ¿cómo tú ves o cómo se viene el panorama económico para Chile en los próximos meses, en tu opinión? Bueno, como estamos hablando de economía, yo creo que lo más fácil es presentar un par de slides
que le muestra un poquito, digamos, en que estamos de manera gráfica. Va a ser mucho más fácil verlo. Así que esperemos que Antonia no lo muestre, pero básicamente aquí estamos. Bueno, resumen digamos, más bien, digamos, mundial y global, definitivamente después de una crisis sin precedente y un shock, digamos, económico grande debido a la pandemia y todo lo que pasó, digamos, después, vemos que en general, tanto en la zona euro como en China, como en el mundo y Estados Unidos también, tenemos una recuperación bastante fuerte y ya estamos volviendo a una normalidad donde se está estabilizando ya el crecimiento y vamos a ver, digamos, por qué. Antonia, slide 2. En Chile, ustedes pueden ver absolutamente lo mismo. Miren la recuperación. Bueno, la caída de Chile ha sido evidentemente brutal desde el marzo 2020, pero estamos viendo ahora que hay una recuperación importante durante el año 2021. Si miran el gráfico de la derecha, ustedes ven que efectivamente está liderado por el comercio, lo que es bastante increíble. La minería está subiendo, pero con un aporte bastante menor si ustedes lo están mirando. Y el sector de servicio también es bastante importante. Y eso es para demostrar, digamos, que hay harto dinamismo a pesar de todo en Chile, a pesar de los cierres, de la cuarentena y todo eso, y que se debe a un factor evidentemente muy particular a Chile, por lo menos en uno de los aspectos, si lo miramos en el próximo slide, que es, a pesar, digamos, de todo lo que ha pasado en el mundo con los subsidios, ¿cierto? Los cheques, los furloughs que han habido, los seguros de cesantía, que ha sido un tema, digamos, en el mundo entero, que hace que hoy hay mucho dinero en las cuentas corrientes de la gente en general. Tenemos además un factor en Chile que, si ustedes lo miran, es muy importante, que fue los retiros de las AFP, que si ustedes lo ven, el primer retiro en el tercer trimestre del 2020 ha aportado muchísimo en términos de expansión del PIB, en el cuarto trimestre también, y ahora, como lo estamos viendo con el tercer retiro, que también es gratuito en términos de impuesto, también muy importante, y a partir de este año lo que ustedes pueden ver también es que las transferencias, es decir, los subsidios, digamos, y los bonos y el IFE que ha recibido, digamos, la población, está aportando enormemente a la progresión del consumo interno del país. Ustedes ven que los ingresos netos el año pasado estuvieron evidentemente bajando fuerte, pero estuvieron mucho más que compensados por transferencias del Estado y por los retiros de AFP, que no es una cosa positiva en términos de política pública, ¿cierto? Porque finalmente es altamente regresivo. Los retiros de las AFP, si bien el primer retiro fue para gente que sí lo necesitaba, segundo y tercer retiro sabemos que ha llegado a un sector de la población que finalmente no lo necesita. Por lo tanto, ha sido, yo creo que una muy mala política pública, pero que se va a reflejar, como lo vimos adelante, en el tema, digamos, del consumo privado que está explotando. Next slide. En términos de inversión, que es un tema relevante, si usted lo está mirando en términos de inversiones privadas, no ha bajado sustancialmente. Sí se espera una baja para el 2022. Está compensado, si ustedes lo ven, digamos, por el sector de la minería y probablemente también por, de nuevo, transferencia del Estado que se está poniendo más keynesiano y que va a aportar muchísimo, digamos, en inversión pública a través, digamos, del Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto? Donde está previsto hartas inversiones en términos, digamos, de infraestructura en el país. Para compensar eventualmente una baja, digamos, en los otros sectores. Pero sí vemos, si es que miramos la inversión por sector económico, 2022, 23, 24, hoy, en términos de inversiones privadas, evidentemente está previsto que baje harto debido a la incertidumbre política que hay.
Quiero ser relativamente cautelosamente optimista porque todo va a depender mucho, digamos, del clima político en el cual estamos. Hemos visto lo que pasó con la selección de los intendentes, donde se tranquilizó relativamente el panorama, tanto a nivel, digamos, de tasas y a nivel, digamos, de inversiones bursátiles. Pero evidentemente vamos a tener mucha volatilidad los próximos meses, probablemente, digamos, el próximo año, con todas las elecciones que vienen y todos los cambios que vamos a ver en adelante. Next slide. ¿Qué ha pasado en términos de inflación? Bueno, estoy mostrando aquí Chile, pero también puedo hacer una referencia, digamos, a lo que está pasando a nivel global. A nivel global, una cosa bastante increíble, estamos teniendo inflación en Estados Unidos, por ejemplo, no vista desde los años 80. Estamos hablando de inflación de 5% año por año. Evidentemente, en Chile también hemos visto una inflación que está más arriba del rango medio que quisiera tener el Banco Central, más bien, digamos, hacia arriba. Muchos hablan, digamos, de inflación transitoria. Evidentemente, si uno mira un poquito todo lo que ha pasado a nivel de disrupción, ¿cierto? Hemos tenido mucha disrupción a nivel de oferta, que ha impulsado los precios en general de los bienes durables arriba, todo lo que es automotriz, lo computador, electrónica, etcétera. Y en Chile, tal como lo pueden ver, digamos, en uno de los componentes clave que nosotros tenemos en el cálculo del IPC, tenemos el precio de la energía que subió harto con un petróleo que, acuérdense, estuvo tocando en niveles históricamente bajos en algún minuto, incluso con futuros en algún minuto que llegaron a ser negativos, a un petróleo que hoy se cotiza en $70, que tiene un impacto grande en nuestro cálculo del IPC. Lo positivo, podemos ver que a nivel de servicio estamos bastante acotados, a niveles de bienes estamos un poquito más arriba, y a nivel de alimentos, que también es importante en la canasta, ha aflojado y probablemente va a seguir aflojando con la primavera. Entonces, una inflación, digamos, que está arriba. Yo creo que hay una parte, evidentemente, como lo estamos viendo, que es transitoria, no obstante, con todo lo que hemos visto antes y la cantidad, digamos, de liquidez que hay a nivel mundial y que hay en la cuenta corriente de la gente, nosotros pensamos que de todas maneras vamos a llegar a tener una inflación post-COVID mucho más alta que la inflación que tuvimos pre-COVID. Eso de todas maneras nosotros pensamos que va a ser así, que vamos a tener una inflación un poquito más duradera. Next slide. ¿Qué estamos viendo en reapertura en Estados Unidos? Para comparar un poquito lo que debería pasar probablemente en Chile. En Estados Unidos el proceso de reapertura es muy grande. Ya están prácticamente volviendo a la normalidad con gran parte de la población vacunada. Ustedes ven, digamos, a la izquierda la cantidad, digamos, de empleo que se están abriendo y que ya hay dificultades, digamos, para llenar ciertos puestos de empleo con alzas salariales importantes. En Chile no estamos viendo eso por el momento, pero sí estamos viendo, digamos, que hay presión salarial de todas maneras para la gente que uno quiere recontratar, especialmente, digamos, en el sector de l'horeca. La gente tiene dinero en sus cuentas corrientes y por el momento no está, digamos, muy llano a trabajar, digamos, con las mismas condiciones que tuvieron pre-COVID. Y es probablemente un fenómeno que vamos a ver con la reapertura en Chile de una presión inflacionaria, digamos, en los salarios, cosa que hoy no se nota porque estamos de nuevo en cuarentena, todo Santiago, pero que probablemente va a pasar en el futuro, por lo cual hay que estar atento especialmente en todo lo que va a ser, digamos, los empleos agrícolas y de l'horeca. Y si uno mira, digamos, lo que está pasando en Estados Unidos con la reapertura económica, el gráfico de la derecha
él le da una idea, digamos, de cómo están andando, digamos, la reapertura de los restaurantes y las reservas en los restaurantes está volviendo a explotar, algo que nosotros pensamos de manera optimista también, que evidentemente va a pasar en Chile después, digamos, de esos encierros que hemos tenido constantemente los 2 últimos años prácticamente. Nosotros pensamos, tal como lo hemos comentado adelante, que vamos a tener un boom del consumo muy importante, un boom de viaje importante, un boom de salida de la gente importante que debería significar una recuperación muy grande a nivel, digamos, de la economía y de los servicios. Además, como lo hemos comentado también, con mucho dinero dando vuelta, la gente probablemente va a salir a gastar dinero. Eso es un poquito lo que yo veo, digamos, con el panorama económico de Chile. Si bien vemos efectivamente que hay mucho dinero que salió, ¿cierto?, del país con todo lo que ha pasado, lo va a comentar Felipe más adelante. Yo creo que lo grueso probablemente ya pasó y estamos en condiciones macroeconómica, por lo menos muy favorable para una recuperación bastante fuerte del PIB de Chile, digamos, en los meses que vienen, y la turbulencia que podemos tener van a ser meramente política, pero no económica. Eso es lo que nosotros vemos y pensamos que es bastante positivo pre-reapertura completa de la economía, que no vamos a demorar probablemente unos meses más, pero después deberíamos ser muy optimistas a nivel micro y macroeconómico para el país. Muchas gracias, Eric. Muy bien, Eric. Bueno, hay un tema súper importante relacionado a la incertidumbre, es que en general el dinero no miente, ¿cierto? Yo creo que el mayor apego que mucha gente tiene es con su dinero, su inversión. Es por eso que es bastante interesante saber qué está pasando con las inversiones, con los movimientos de capitales, con la confianza en Chile. Y para eso, bueno, la verdad es que quién mejor nos puede informar que Felipe, que está directamente metido, ¿cierto?, en la construcción de infraestructura, de estructuras financieras, tanto en Chile como afuera, para, digamos, canalizar esos intercambios de dinero. Así que, Felipe, ¿cómo estamos con las inversiones y qué perspectiva ves tú para el futuro? Gracias, Alan. Yo también tratando de seguir un poco la idea de Eric, siendo cautelosamente optimista. Lo que nos ha tocado ver a nosotros, y un poco para darle el contexto al resto del grupo que participa en este webinar, nosotros generalmente nos enfocamos principalmente en apoyar inversionistas locales, tanto inversionistas de alto patrimonio como inversionistas institucionales, en sus inversiones fuera de Chile. En ese contexto, obviamente que la inestabilidad política, incertidumbre institucional, han generado un éxodo de capital, diría no masivo, pero sí relevante. Es un fenómeno que obviamente son en las posiciones que algunos de estos inversionistas tienen líquidas y que han definido colocarlas definitivamente afuera. Quizás si analizamos el fenómeno desde dos perspectivas, desde una perspectiva más el inversionista de alto patrimonio o family office, que tienen recursos de liquidez relevantes, hemos visto que han buscado, y que por regla general este tipo de inversionista estaba muy invertido en Chile, y han buscado diversificar su portafolio de inversiones, no solo buscando una rentabilidad, sino ahora también buscando jurisdicciones que les den cierta seguridad institucional, legal y un marco regulatorio estable. Las jurisdicciones que vemos principalmente en donde se ha producido estos éxodos son Suiza, Estados Unidos, Luxemburgo. Vemos que este elemento es relevante. Seguramente se va a seguir acentuando. Ya inversionistas quizás de menor capacidad de liquidez, los principales inversionistas que tenían esta liquidez, ya se produjo ese éxodo. Y ahora si enfocamos esta revisión desde una perspectiva más institucional, una perspectiva de inversionistas AFP, por ejemplo, que nosotros ya veníamos viendo una tendencia antes incluso del estallido social, en la cual estos inversionistas iban colocando cada vez más parte de su portafolio afuera, con gran nivel de colocación.
Por lo tanto, esto no dice una relación directa con la coyuntura en la que estamos, sino que era una tendencia en que ellos cada día más se iban alejando y tomando distancia de Chile, yendo a otros mercados por un sinnúmero de factores que se conjugan también en el sistema previsional y cómo funciona nuestro sistema de pensiones, pero que es para una conversación, para un webinar por sí mismo. Sí vemos que esto, y como lo está proyectando ahora Antonia, es una tendencia. Y un claro gráfico que yo les quería mostrar es un poco haciendo la comparación desde 2019 y la colocación de estos inversionistas institucionales fuera, como hemos visto el aumento de un 41,86% a mayo de 2019, cómo eso ha aumentado a un 49,5% a mayo del 2021. Sabemos que casi el 50% del portafolio total de los activos que administran los fondos de pensiones está radicado afuera. Cosa interesante que esta diversificación también de instrumentos ya no han sido solamente el instrumento líquido, como era el perfil de la inversión o el tipo de instrumento por regla general, sino también se ha ido derivando a otro tipo de instrumentos, siguiendo una tendencia mundial que es activos alternativos, buscando inversiones más ilíquidas en premio a ese retorno que otorgan ese tipo de activos. Pero obviamente que las consecuencias generadas producto de estos retiros han de alguna manera estresado esa capacidad de poder invertir en este tipo de activos, ya que requieren de cierta liquidez, y activos como los activos alternativos es precisamente lo contrario, una falta de liquidez que lleva a un premio de un mayor retorno. Creo que es relevante mencionar, no sé si puedes pasar a la segunda slide, Antonia, por favor. Un poco hablar de este contexto, y ahí yo comparto plenamente con Eric con respecto a muchos de estas políticas o malas políticas públicas que se tomaron en su minuto con respecto a los retiros, sobre todo el segundo y el tercero, en que vemos que ha afectado el patrimonio global que estaba administrado por los fondos de pensiones y los ha obligado un poco más a ir a invertir afuera y que sus posiciones sean más importantes afuera, en donde la liquidez que ellos tendrían que obtener precisamente para poder ser y concurrir en estos retiros, no hace un peso tan relevante en la industria. Vemos que sí hay un contexto que han de alguna manera llevado a adaptarse a todos estos actores que están ligados al mundo financiero local y a establecer plataformas, a buscar esas estructuras fuera de Chile. Y eso lo voy a mencionar en un segundo punto, que efectivamente estábamos en una etapa que va a obligarlos a desarrollarse y a llegar a mercados que son más sofisticados. Eso creo que lo voy a profundizar más en un segundo punto. Pero en un contexto global vemos que efectivamente hay un éxodo importante de capital, tanto en inversionistas de alto patrimonio, inversionistas calificados, por así decirlo, y en inversionistas institucionales, que es una tendencia que venía ya produciéndose desde hace un tiempo a esta parte. Muchas gracias, Felipe. Vamos a tornarnos hacia Pablo, de tu punto de vista organizacional de empresas, en cuanto al funcionamiento interno de las empresas, con los cambios que vienen, ¿cuáles son cuáles son, según tu opinión, los mayores desafíos y oportunidades que tú puedes vislumbrar? Muchas gracias, Han, por la pregunta. No voy a caer en la tentación de decir que esa pregunta la contestará la doctora Daza, ¿okay? No está la doctora Daza. Oye, no, la verdad es que a diferencia de mis dos expositores anteriores, no es que yo tenga una mirada más pesimista, sino que una mirada de cómo ha ido impactando lo que nos ha sucedido en la empresa. Y no es fácil, entonces, tener una respuesta así como global, de decir cómo nos va a impactar. Porque, como siempre ocurre en las crisis, a algunos le impacta de alguna manera positiva incluso, y a otras negativa. Veníamos viviendo, por graficarlo de alguna manera, a nivel mundial, y Chile no estaba exento de eso, veníamos viviendo una cultura de la inmediatez, ¿eh? Todo sucede en el minuto y de un día para otro. Ustedes no sé si vieron, pero en el día antes de ayer,
En una conferencia de prensa de la Eurocopa, Cristiano Ronaldo sacó Coca-Cola de la mesa, no estuvo dispuesto a que estuvieran ahí y tuvo un impacto inmediato en el precio de las acciones de Coca-Cola, ¿ya? Se lo achacan en parte a eso. Entonces, la inmediatez que veníamos con esa inmediatez, la pandemia la ha controlado un poco. ¿Ah? La ha controlado. Hoy día no somos tan libres como éramos hace un par de años. ¿Ya? Tenemos que pedir permisos para movernos, tenemos que pedir una serie de tener carnet de vacuna, etcétera, para poder viajar. Bueno, entonces, la inmediatez, con todo lo bueno y lo malo, porque la inmediatez nos causa falta de reflexión, como digo, lo que estamos viviendo ahora se traduce, para mi gusto, en lo que es la incertidumbre. Yo creo que hay que caracterizar y sin darle, digamos, juicio de valor, pero la incertidumbre es lo que vivimos hoy día. Y lo que tenemos que tener claro es que cuando se dan estos procesos de cambios así tan radicales que estamos viendo a nivel mundial, que se dice, ¿no es cierto?, es que estos cambios cambian los paradigmas. Entonces, las cosas que hacemos en las empresas, con estos paradigmas nuevos, parece que vamos a tener que repensarlas, porque ya hay otro orden de cosas. Y si pensamos en Chile, hoy día en Chile, y por lo que veía en el término inmediato, ¿sí?, el problema no es económico, el problema es político, y eso es lo que nos afecta a las organizaciones. Como digo, cuando cambian estos paradigmas, el conjunto de creencias y de prácticas ya dejan de tener valor y lo que hacíamos antes, tenemos que pensar en las cosas en otra dimensión. Junto a eso, es difícil hacer una generalización, porque cuando hablamos de cómo nos va a impactar a las empresas, ¿qué estamos entendiendo por empresa? Nos tenemos de un extremo, ¿no es cierto?, el emprendedor que tiene 2 o 3 personas que trabajan con él, emprendedor además que es muy querido. ¿Ah? Vemos como hay planes de apoyo al emprendedor, lo muestran a los emprendedores en programas de televisión. Pero en el otro extremo, cuando el emprendedor crece, se transforma en empresario, parece que socialmente no lo queremos tanto. ¿Ah? No goza del mismo prestigio social el empresario que el emprendedor. Las razones son diversas y darían también para otra webinar para analizarlas. ¿Ah? Pero la valoración social del empresario, en cierto más grande, es compleja. Entonces, digo esto porque es difícil poder hacer estas generalizaciones. Pero para ordenarlo de alguna manera, yo diría que hay al menos, y se pueden mencionar muchas, 4 niveles de impacto en las organizaciones, 4 formas que va a impactar, ¿ya? Lo primero, obviamente, es el impacto económico. Independientemente de las cifras que nos han mostrado Eric y Felipe, en que sin duda, ¿no es cierto?, tenemos un nivel de liquidez hoy día importante, y eso ha servido a muchas empresas. Por otro lado, vemos cómo ya no estábamos gastando los excedentes del precio del cobre, y hoy día la cosa, bueno, vamos a conversar después qué pasa con eso, pero parece que no es tan clara, digamos, que vayan a durar eso. Entonces, hay implicancias económicas que no vamos a entrar hoy día, no es lo que se me pidió, digamos, pero yo creo que no las podemos dejar de lado, porque es en la sangre, ¿no es cierto?, en la esencia de nuestras organizaciones. La presión sobre los costos. Erika hablaba de una presión sobre los salarios, digamos. ¿Eh? Los clientes que perdimos, ¿ya? Porque ya no están, ¿ah? O sea, se han perdido clientes que no van a poder salir adelante, no van a poder ser sobrevivientes de esto. Y en fin, bajen los márgenes, incertidumbre, la inversión. Es probable, y para los que trabajan con el Estado, que el Estado se convierta en un peor pagador de lo que es. ¿Ah? Si está con necesidades de caja, el Estado probablemente se va a convertir en un peor pagador. Entonces, eso hace impactos, diría yo, que hay que tener presentes en las organizaciones. Otro nivel de impacto son los legales. Sin duda que teniendo o escribiéndose una nueva constitución, es muy probable que surjan de esta nueva constitución un paquete de leyes que permitan asegurar que se cumpla con lo que se establezca en esa constitución.
¿Por qué yo creo que esto va a ser un aspecto importante? Porque hoy día vivimos en un ambiente de desconfianza. ¿Qué mayor muestra de desconfianza en un hecho reciente? Que, por ejemplo, no baste con decir que a las personas, sus empleadores en general, les den permiso para ir a vacunarse. Hubo que sacar una ley, ponerlo por escrito, para que permitiera vacunarse. Eso muestra un nivel de desconfianza. Se desconfía, y por eso les decía, de los empresarios, se desconfía que se va a cumplir con eso. Entonces, van a haber implicancias legales que vamos a tener que ver cómo nos afectan en las organizaciones. Un tercer aspecto que yo considero que va a ser vital en los años que se vienen son implicancias sociales. Va a haber un incremento del control social. Las comunidades, los grupos de interés, va a hacer que el desarrollo de la actividad empresarial, independientemente del tamaño, yo creo que eso va a afectar no solo a las grandes empresas, sino que a todas, hacer empresa va a ser un poco más complejo. El contar con licencia social, lo que se llama la licencia social, ser aceptado por la comunidad, va a ser un factor determinante para desarrollar la actividad empresarial. Y un cuarto, por agruparlos en todos y no excederme, digamos, del tiempo, yo veo impactos en la relación empresa-trabajador. Los accionistas, dueños, los gerentes o responsables, los trabajadores, no están ajenos a sus preocupaciones de ciudadanos, a los miedos, a las esperanzas, y eso de alguna forma u otra se va a interiorizar en las organizaciones. Veíamos que va a haber más presión, decíamos, por mayores salarios, independientemente de lo que se requiera, digamos, de lo que corresponda, pero va a haber una presión. ¿Ya? Si bien es cierto, el desempleo es una cosa que se supone que va a continuar, cada vez igual en Chile cuesta encontrar personas para cierto tipo de cargo. Entonces ahí se van produciendo ciertas diferencias. Por otro lado, y este es un tema, bueno, lo veremos más adelante, pero en la medida en que las empresas comienzan a digitalizar sus procesos, hay una menor demanda por mano de obra, ¿ya? Y se suma a esto el incipiente, yo diría, estado de bienestar que hemos empezado a vivir con la suma de los retiros de los 10%, con los bonos, etcétera, que hace, y me parece que Eric lo mencionaba, que la vara es más alta para la búsqueda de empleo, digamos. Entonces, cuesta más contratar. Yo creo que en estos cuatro aspectos, y para no extenderme, son como las principales y obvias impactos. Ahora, ¿cómo analizamos estos impactos? ¿Van a ser impactos positivos o negativos? Eso depende ya mucho de la situación particular de cada organización. Hay empresas que están felices con el teletrabajo, por ejemplo. Yo me imagino que todas las empresas inmobiliarias que arrendaban oficinas no están muy felices con el teletrabajo, ¿ya? Entonces, esto es, como siempre en la vida, como siempre en los cambios, hay oportunidades, hay amenazas. Tendría que decir, detrás de cada amenaza hay una oportunidad. Entonces, va a depender de cómo trabajamos y para darle un poco la visión más positiva, digamos, de qué lado nos situamos. ¿Cómo en la organización podemos trabajar en serio esto para ver si de todas estas amenazas que tenemos podemos o no forjar oportunidades? Ahí yo diría que están los principales impactos que podríamos tener en los próximos meses. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Muy, muy interesante los tres, en realidad, ¿cierto? Que muestran un panorama así de luces y sombras, que es típico de la incertidumbre. Si supiéramos exactamente con toda luz lo que va a pasar, sería bastante más sencillo. Yo me permito un pequeño comentario que mientras estaban exponiendo,
me hizo pensar que desde hace ya un buen tiempo hay un dicho que dice que hay más dinero que buenos proyectos en el mundo. Entonces, eso crea efectivamente un hecho de que se va gastando siempre en lo mismo, básicamente en el consumo, en ciertas cosas, y que ese dinero también no circula como debería ser una economía netamente capitalista, ¿cierto? Que sería en realidad fomentar la innovación, fomentar un verdadero progreso. Y aquí son bolsos, en realidad, de desarrollo que hay, pero que no logran realmente encantar a toda la población. Entonces, entonces se provoca también una acumulación un poco de grasa, ¿cierto? En los más ricos, básicamente, y esa grasa que no sirve, ¿ah? Que no se usa, y entonces obviamente los que no logran, los que se mantienen afuera o al margen de eso, dicen, bueno, ¿por qué están engordando esos y por qué yo no tengo capacidad? Pero también esa gente que debería estar proponiendo negocios, que debería estar proponiendo cosas, tampoco tiene mucha idea que llegar a consumir. Entonces, por eso que quisiera solamente tener una parte de la torta, ¿cierto? Pero faltan ideas, y faltan ideas porque quizás estamos un poco anestesiados también con eso. Entonces, bueno, lo que está pasando de alguna forma puede verse también como una, yo diría, un remesón, una cosa que de cualquier forma va a provocar un movimiento. O sea, si no podemos seguir así acumulando por un lado y no desarrollando por otro lado, bueno, hay que provocar algún evento que sí va a reiniciar algún tipo de máquina con la cual la humanidad siempre ha evolucionado. Entonces, que no es necesariamente positivo. Puede ser desde una guerra, que sería lo peor, hasta revoluciones, insurrecciones o una cosa más lineal, más planificada, ¿cierto? Que nos lleve a otro nivel de desarrollo. Pero actualmente nadie lo sabe, nadie lo sabe. Así que bueno, yo creo que justamente ahora vamos a tratar de, con nuestros expertos, ver un poquito más hacia el futuro, acciones concretas que se podrían tomar. Y bueno, hablemos derechamente con Eric de lo que nos podría traer la nueva Constitución y cuál piensas tú serían los puntos importantes a debatir a nivel económico, básicamente, para que Chile efectivamente sea un país quizá más moderno y apuntando hacia el siglo XX, ojalá. Eric. Gracias, Alan. Solo para complementar un poco lo que te decías en adelante, Alan, yo diría que esa falta, digamos, de iniciativa y de creatividad es bastante, yo diría que endémica, digamos, a Chile en general, donde somos un país extremadamente conservador, pero en Estados Unidos lo que se está viendo justamente son burbujas muy importantes justamente en fondos. Por ejemplo, hoy el fondo de inversión más grande que tú tienes, digamos, manejado activamente son los fondos de ARK de Katie Woods. Y para que tengas una idea, ha crecido de manera absolutamente desproporcionada y lo que tiene en portafolio, 95% de las empresas que tienen su portafolio son disruptivas y no ganan dinero, lo que hace que realmente una dinámica más bien chilena, eso de ser extremadamente prudente, pero en Estados Unidos sigue siendo, digamos, un foco de dinamismo muy importante, digamos, en innovación. Eso era un comentario aparte. Yo lo que veo acá en lo que es la nueva Constitución, hay para mí tres aspectos muy importantes. El primero es qué va a pasar con el Banco Central. Lo segundo es qué va a pasar con los derechos de propiedad. Y la tercera cosa, que es más bien una consecuencia, vamos a ver probablemente una descentralización, ¿cierto?, del poder, que va a pasar de ser, digamos, centralizado, digamos, con un gobierno central a ser mucho más delegado a poderes regionales. Lo que yo en lo personal veo como una cosa muy, muy positiva para Chile. Y algo que yo diría era una deuda que tenía Chile, digamos, con un país, digamos, de
4.600 kilómetros de largo, impresionante, digamos que todo el poder está concentrado solamente en Santiago. Por lo tanto, en ese aspecto yo lo veo realmente como una oportunidad de descentralización por fin, digamos, del país, que básicamente la única descentralización que yo he vivido en los 25 últimos años que hemos tenido en Chile ha sido de poner un congreso, digamos, en Valparaíso, donde además es que cuando van, entonces, y que afearon además, digamos, a Valparaíso, así que eso es lo único, digamos, que podemos ver. Entonces yo veo ahí una gran oportunidad, digamos, para empezar, digamos, a distribuir un poquito mejor los recursos, ¿cierto? Y también las iniciativas, digamos, a lo largo de Chile. Yo lo veo como, además, lo que hemos visto, digamos, con el COVID y con la pandemia, ese movimiento de nuevo está también iniciado a nivel, digamos, de ciudadano, que están viendo que sí hay posibilidad, digamos, de poder trabajar algunos días, a lo menos a la semana. Es una tendencia que probablemente se va a hacer mundial, donde uno va a poder tener un régimen 3-4, digamos, donde va a trabajar probablemente 3 días en una oficina y 4 días va a poder, digamos, estar fin de semana incluido en otra parte. Y a nivel mundial, digamos, se ve también que empresas de tecnología como Google, como Amazon y todo eso, como Spotify, permiten incluso, digamos, que la gente trabaje desde cualquier lado. Entonces, esa descentralización del poder yo lo veo como un factor, digamos, de desarrollo económico que podría ser muy relevante si es que entra, digamos, dentro de la Constitución y que realmente se le ponga un enfoque a eso. En cuanto al Banco Central, yo soy parte, además, digamos, de un grupo ciudadano que defiende, digamos, la postura de un banco central autónomo. Ya sabemos, digamos, que no tenerlo es una cosa absolutamente destructiva, digamos, para el sistema, pero dentro de las encuestas vemos que la gente estaría de acuerdo en general, lo constituyente en general, yo diría que más o menos más de la mitad de los constituyentes están de acuerdo en mantener, digamos, un banco central autónomo. En Chile sabemos que el objetivo, digamos, prácticamente único del Banco Central es el control de la inflación, y probablemente vamos a movernos, y me parece positivo si se hace de manera controlada, a, si bien guardar ese objetivo primario que no hay que perderlo, a también la definición de otros objetivos, como por ejemplo lo hace Estados Unidos, ¿cierto? Países como Australia también y algunos países, digamos, de la OCDE, donde la creación de empleo y la búsqueda, digamos, del full empleo está dentro de los objetivos secundarios, no primarios, digamos, del Banco Central. Y yo creo que el debate dentro de la Constitución es que vamos a ir probablemente hacia un Banco Central que tenga objetivos secundarios distintos a lo que hay hoy, que no existen. Evidentemente tiene que ser dentro de un control. Ya vemos programas de algunos candidatos, es cierto, de convertir el Banco Central en un banco de desarrollo. Ojalá que eso no pase, y además salir, digamos, de los objetivos que tiene un Banco Central en general, y para eso hay otros organismos como Corfo para hacer ese tipo de programas. Entonces, ojalá Banco Central autónomo que quede así y controlar bien, digamos, los objetivos secundarios que podría tener. Lo otro, obviamente, que el susto que muchos tienen dentro de lo que hemos hablado es el derecho de la propiedad. También ahí, en general, los constituyentes están de acuerdo en que el derecho de la propiedad, digamos, se mantenga, aunque ya vemos, digamos, algunas brechas a eso. Hemos visto, digamos, los retiros de la AFP que iban a ser únicos, ya vamos al tercero y probablemente no descarto que hayan más. Y hemos visto con las rentas vitalicias, ¿cierto?, que finalmente el sistema de renta vitalicia es realmente uno saca la plata, digamos, de su fondo de pensión, ¿cierto? Y en lugar de estar en un sistema de retiro programado, pasa su dinero, realmente cambia de propiedad el dinero del pensionado, de la persona retirada, y se va hacia la compañía de seguro, la cual asegura, digamos, un monto en UF de por vida. Hemos visto con
el último retiro, que sí han permitido, digamos, tocar la propiedad privada. Es bastante delicado, aunque evidentemente las compañías de seguro han reclamado, va a ser difícil encontrar, digamos, cuál va a ser el perjuicio que le ha significado, porque evidentemente en el caso de la renta vitalicia, lo que se retiró también se va a ver reflejado, digamos, en las pensiones futuras y en la cuota que va a recibir mensualmente el pensionado. Por lo tanto, ahí lo que probablemente se va a hacer, y que yo creo que es importante en la Constitución, y importante relevarlo, Chile tiene muchos tratados internacionales, y los tratados internacionales a los cuales suscribe Chile van por encima de la ley chilena. Yo creo que, dado la apertura del país y todo lo que se ha hecho, digamos, en términos de tratado, veo difícil, digamos, que cambien esos objetivos. Lo mismo pasa con una segunda cosa importante que la gente no tiene muy clara, es los derechos de propiedad con los derechos de agua. Muchos están diciendo que la minería, que aguas andina, que inversiones de agua metropolitana, que son empresas, ¿cierto?, igual que la electricidad, o son italianas o soy española, y que va a haber de nuevo debería haber una expropiación, digamos, de esos derechos de agua para volver, digamos, al Estado. Evidentemente la gente que habla eso no son gente muy informada, porque los derechos de agua siguen siendo, digamos, de Chile, y lo que se utiliza, ¿cierto?, son derechos consultivos de agua, que no es lo mismo. Es decir, las empresas, digamos, que trabajan con el agua la pueden utilizar, pero no es de su propiedad. Y además, lo otro que la gente no sabe en general, es que la minería dentro, digamos, del consumo de agua en Chile consume bastante poco. Estamos hablando de menos del 10% del agua va, digamos, hacia la minería. Prácticamente 3/4 del agua que se consume va hacia la agricultura, donde ahí hay bastante más problemas, y hay problemas que evidentemente yo creo que todos estamos de acuerdo que hay que solucionar. No puede ser, digamos, que en regiones donde, por ejemplo, están los cultivos de palta, está todo verde, digamos, en los campos, y la gente no tiene ni agua, ni agua para lavarse los dientes. Es evidentemente algo que me parece súper sano, digamos, de corregir. Y lo que queda, digamos, de las empresas que cotizan en bolsa, ¿cierto?, y que se ocupan del tratamiento de agua y de servir, digamos, al consumo humano, estamos hablando, digamos, también de una proporción relativamente chica, y, o sea, estamos hablando de un 10-12%, digamos, que va, digamos, al consumo humano. Y lo que hemos visto a nivel internacional en general es que la operación de ese tipo de servicios sigue estando normalmente en manos de las empresas que sí saben hacer el trabajo. Yo creo que las empresas, digamos, de agua que tenemos han hecho un buen trabajo, tienen buenas plantas de tratamiento, han hecho, digamos, inversiones que evidentemente pueden ser superiores a lo que han hecho, pero no creo que se toque ahí. Hemos visto en países, por ejemplo, como Francia, que lo que ha pasado con ese tipo de empresas eléctricas o de agua, o incluso de algunas industrias, digamos, como automotora como Renault, por ejemplo, o como Electricidad de Francia, donde el Estado simplemente toma un porcentaje, digamos, de acciones relativamente menor, pero que le permita poner un derecho de veto en algunas decisiones. Y vemos, digamos, que en esos países funciona perfecto, y que no hay grandes problemas, más allá, digamos, de que cuando empresas como Carrefour, que es el empleador más grande, ¿cierto?, de Francia, quisiera realizar, digamos, un joint venture, una adquisición, o que pasara, digamos, con Renault también, que quisiera, digamos, licenciar gente, ahí el Estado dice, ojo, ojo acá, eso no lo queremos permitir, queremos privilegiar otras cosas que simplemente el profit, digamos, a toda costa. Entonces yo no veo problemas allá, y ahí también yo creo que las empresas están protegidas por los tratados internacionales. Vemos en bolsa que efectivamente todas las empresas, digamos, que están reguladas, desde la electricidad, el agua y las telecomunicaciones, son las que más han sufrido. En mi opinión personal, lo veo como una oportunidad, a pesar, digamos, del miedo que hay,
las empresas reguladas están todas cotizando fuertemente debajo de su valor libro, y en caso, digamos, de que pasaría eventualmente algo que yo no veo, algún tipo de expropiación o de nacionalización, digamos, de ese tipo de empresa, los tratados internacionales han mostrado que en general a lo menos, digamos, se le compensa de manera bastante razonable a ese tipo de empresa antes, digamos, de que pasen en manos del Estado. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que tener cierta tranquilidad. Y a nivel, digamos, los derechos de propiedad, digamos, de la minería, yo pienso exactamente lo mismo. Yo no creo que vamos a llegar, digamos, a una nacionalización, digamos, de la minería. Sí, probablemente vamos a pasar a un modelo probablemente más cercano a lo que tiene Australia, más o menos. La tasa de gravamen que tenemos en la minería en Chile se estima en el orden de 40-42% aproximadamente. Siendo que en países como Australia estamos más cercanos, digamos, al 45%. Entonces es posible, efectivamente, digamos, a tener una alza, digamos, en los royalties. No debería, yo creo, afectar, digamos, mucho más que eso, pero evidentemente va a hacer subir aún más el costo de producción, digamos, de la minería chilena, sabiendo, digamos, que tenemos países vecinos que son mucho más competitivos como Perú, pero Perú tiene otro problema ahora con el señor Castillo, donde probablemente ahí sí van a ir mucho más allá, creo yo, de lo que va a hacer Chile. Entonces, en derechos de propiedad yo creo que hay un consenso para resumir de que sí se va a proteger, si bien se puede erosionar en alguna cosa, digamos, como lo hemos conversado, yo creo que lo grueso va a quedar, digamos, tal como está, y yo creo que es un llamado, digamos, más bien a la tranquilidad, aunque como lo hemos visto, digamos, en los slides anteriores, evidentemente vemos, digamos, mucha alza, digamos, en el consumo y bastante baja a nivel de inversión. Entonces, efectivamente, va a pesar, digamos, en las decisiones futuras, y las inversiones, digamos, en todos esos ámbitos va probablemente estar en un stand-by relativo durante un tiempo hasta tener un poquito más, digamos, de claridad al respecto. Eso es un poco sobre lo que yo pienso que podría ser importante, digamos, de debatir en la nueva constitución a nivel económico. Muchas gracias, Eric. Voy a tornarme ahora hacia Felipe. Obviamente tú ya nos has explicado cuáles han sido las tendencias en nivel de inversiones hasta el día de hoy. Pero la idea es ahora, con esta mirada hacia el futuro y con ya las explicaciones de Eric hacia esta redacción de una nueva constitución, en tu opinión, Felipe, ¿cómo tú ves o cuáles son los desafíos que tú ves en este nuevo contexto sociopolítico y económico por las inversiones en empresas locales e internacionales? Sí, gracias, Ana. Bueno, un poco siguiendo la línea de lo que ya hemos estado conversando y ha mencionado tanto Pablo como Eric. Los desafíos son muchos. Desde una perspectiva a los clientes locales que nos toca representar o que participamos en los directorios, vemos que van a tener que adecuarse, y lo que conversamos en los directorios que sí van a tener que adecuarse a las perspectivas y a este nuevo contexto político que probablemente va a tener y generar una mayor regulación e intervención por parte del Estado. Lo más probable es que ya esa libertad o de alguna manera este rol del Estado más supletorio, subsidiario, va a ir cambiando ese modelo, y eso es lo que es la tendencia que podemos observar. Por lo tanto, los desafíos van a ser aún mayores, que ya son, por ejemplo, en empresas que tienen actividad económica ligada a alimentos, por ejemplo. Las barreras sanitarias y el control permanente medioambiental hace cada día más oneroso ese giro por esos proyectos. Concuerdo también como un desafío lo que está pasando hoy con el empleo, con esa gran masa de trabajadores que está, por así decirlo, en la base de la pirámide y que son necesarios en estas industrias como la agricultura, la producción de proteína animal y en industria en que se necesitan muchos operarios. Y vemos que este tipo de operarios en particular, con los beneficios que han recibido, más retiros de FP, no les conviene muchas veces trabajar de acuerdo a las condiciones que tenían asignadas anteriormente, lo que produce
un problema importante en empresas que son productivas y que requieren estar permanentemente procesando y tratando tratando y produciendo diferentes tipos de activos. Vemos que hay una mayor contracción en la inversión de empresas locales, planes de inversión en los que me tocó participar y ver en directorios que estaban aprobados a mediados del año pasado y que se iban a concretar a principios de este año, se han ponido en pausa hasta ver este contexto, tal como lo señalaba tanto Pablo como él, de incertidumbre, ver hacia dónde va esta incertidumbre definitivamente, cuáles van a ser estas, entre comillas, nuevas reglas del juego. Existen sí ciertas inversiones que deben realizarse para la operación de ciertas empresas, pero las grandes operaciones o las grandes inversiones de crecimiento están en cuestionamiento. Mismo fenómeno vemos con inversionistas extranjeros. Lo que nos toca ver a nosotros son generalmente inversionistas, ya sea que van a invertir o participar en empresas medianas y que entran en el capital, principalmente ligados a la agricultura o a tecnología. Vemos que han reducido su exposición y que están evaluando el crecimiento en esa área. Quizás también hablando desde otra perspectiva en cuanto a los desafíos que yo lo veo también como oportunidades, como mencionaba al principio, de estos actores que han podido aprovechar las oportunidades de plantear alternativas, de salir de Chile y de buscar y de internacionalizarse en vista a esta incertidumbre local y en vista también a aprovechar el éxodo de capital de inversionistas institucionales relevantes, por ejemplo, administradoras de fondos de pensión o administradoras generales de fondos que han definido, ok, voy a estructurarme afuera y voy a intentar atraer ese capital o ese éxodo desde afuera. Vemos grandes desafíos. Primero, en la regulación de jurisdicciones más sofisticadas, de jurisdicciones que tienen estándares distintos de procedimientos internos. Nos ha tocado participar en varias estructuraciones que se están realizando en este momento y ha sido bastante complejo un poco llegar a ese estándar. El mercado afuera lo entiende, lo espera, pero muchas veces ha sido ese salto o esa graduación ha sido más lenta de lo esperado. Creo que hay desafíos en los equipos internos, que los equipos van a tener que ser bilingües si es que quieren entrar a competir con actores internacionales, si quieren tener un pie afuera. Los equipos ya no solo del front office, sino también del back office, van a tener que ser capaces de tener esta visión tanto en temas bilingües como en procedimientos a otros estándares. Hay desafíos importantes tanto en materia local como en materia extranjera de actores locales que quieren invertir afuera, como les señalaba, pero también eso se transforma en oportunidades, como lo mencionaba Pablo en su minuto, que también es importante recalcar. Entiendo que lo voy a abordar en el otro punto, pero es importante mencionar de que esto ha significado una adaptación adelantada a muchos fenómenos que en teoría deberían haberse producido. Y quizás Chile, como también mencionaba anteriormente, nos estábamos quedando en este contexto conservador, que no queríamos adaptarnos a nuevas tendencias de que incluso permitían trabajar desde distancia, etc. Creo que eso es relevante y produce un cambio no menor. Muy bien, Felipe, muchas gracias. Me parece efectivamente muy interesante tener esa perspectiva. Y justamente volviendo a Pablo, tuvimos el año pasado un webinar muy interesante contigo sobre planificación estratégica. Y bueno, hay cosas obviamente que la planificación a largo plazo no siempre puede predecir, como fue el 18 de octubre en Chile o la pandemia en el mundo. Entonces son cosas obviamente que vienen a alterar un poco nuestros planes. Y bueno, para eso sería interesante de ver cómo esos nuevos panoramas, que pueden ser, como decía, de luz y sombra, desafíos y oportunidades, pueden requerir acciones concretas por parte de las empresas, de las organizaciones, ¿cierto? Entonces quería ver un poco lo que en esa perspectiva tú estarías recomendando para las organizaciones en general. Gracias, Alain. Mira, la verdad que a mí me gustaría, más que decir cosas muy específicas, mostrar 4 áreas de pensamiento, diría yo, sobre las cuales vamos a tener que reflexionar en los próximos meses.
tres que las considero de mediano y largo plazo, y una última que la voy a mencionar porque la considero interesante de abordar, pero es más bien de corto plazo. Lo primero, y muy en línea con lo que tú decías recién, Alain, yo creo que para mí la primera línea de pensamiento en este sentido es, sin duda, el ajuste de los planes estratégicos. Y voy a decir ajuste de planes estratégicos y de conformación de planes estratégicos donde empresas que no los tengan. Yo les decía hace un momento que la inmediatez nos ha llevado a disminuir nuestra interés, por llamarlo de alguna manera, por pensar, por reflexionar. Y hoy día yo creo que más que nunca necesitamos ese aterrizar esos planes. La otra vez, en la otra webinar, decíamos que la planificación estratégica se vincula, así como con las preguntas más radicales del ser humano, también con las preguntas más radicales de la empresa, o sea, de dónde vengo, quién soy, dónde estoy y hacia dónde voy. Y en periodos de incertidumbre es muy, muy relevante tratar de ponerme anticipándome, y insisto, o sea, en la incertidumbre y sobre todo en la incertidumbre política, pero a jugar con las áreas, con las alternativas que podemos tener como organización. Ahora, es fundamental cuando hablamos de ajuste de los planes estratégicos, es que esto al interior de las organizaciones tiene que ser una construcción conjunta. Hoy día decíamos que cada vez más las personas, fíjense que uno de los cambios que hemos tenido, yo creo que en los últimos 30 años, formamos muy buenos consumidores, pero formamos malos ciudadanos. Y eso lo vemos hoy día, por ejemplo, en el bajo interés por ir a votar. La gente tiene mucho más interés en aprovechar una promoción que en ir a votar. Entonces, ese es un tema a corregir. Y lo digo esto porque sí he notado que en ciertos sectores hay una preocupación por participar más del entorno. Y esto sí, en las empresas más grandes, los distintos niveles organizacionales se interesan en participar de esta construcción conjunta. Vale decir, entonces, ahora la estrategia tiene que ser, en definitiva, casi un proceso artesanal propio de cada organización. Y aquí, y lo pongo dentro de la estrategia, está cumplir con un rol clave que tienen las empresas y quienes dirigen las empresas, que es ejercer el liderazgo. Así como, y yo creo que ha sido parte del éxito que se ha tenido, así como en política es malo cuando los políticos solo se dedican a amplificar las voces de la calle, por decirlo de alguna manera, sin un proceso racional que nos permita ver cómo podemos o no satisfacer eso. En las empresas ocurre lo mismo y vamos a estar expuestos a eso. Lo decíamos y creo que esto es bueno ratificarlo. Van a haber presiones de distinto tipo. ¿Ya? Entonces, ejercer el liderazgo en cuanto a clarificar, en cuanto a para dónde vamos, involucrar a todo eso en la creación, creo que es básico. Y entonces el tema, revisar las estrategias. Un segundo tema que yo creo que no todos a lo mejor van a tener ni las capacidades, y depende mucho del tipo de la organización, pero la digitalización es un tema que hay que abordar. O sea, hoy día el que los procesos de las organizaciones sean digitales, el que tengamos vínculos con el cliente que sean digitales, va a marcar la diferencia en este nuevo escenario. O sea, basta que hagamos una compra por Corner Shop. Si evaluamos mal al shopper, si lo evaluamos mal, tenemos la respuesta, pero inmediata, en segundos, ¿no es cierto?, de la aplicación diciéndonos qué pasó, eso, comparado con la tienda que tiene un libro de reclamo que hay que esperar que venga el jefe para solucionarlo, la verdad es que son años luz de distancia. El tema de la digitalización es básico. Y en ese sentido, yo creo que, y lo ubico dentro de esto, las empresas van a tener que centrarse en las capacidades de ellos y trabajar con complementadores. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo, ya que mencioné a Corner Shop. Cencosud entendió claramente que le convenía mucho más establecer una alianza con Corner Shop que continuar desarrollando los sistemas de entrega que estaba desarrollando, ¿ya? Y si bien cierto, tienen todavía por ahí algo de entrega directa, pero esto es, o sea, traigamos
hagamos negocios, complementémonos con los que tienen el conocimiento para hacer un aporte específico, y de esa manera podemos trabajar en forma conjunta. Entonces, estrategia, digitalización, y un tercero que también creo que es clave, que es la flexibilización de los sistemas de trabajo. Ya lo decían también por ahí, pero con incentivos reales a las necesidades de cada trabajador. ¿Ya? Vamos a tener que entender que va a haber, y probablemente ya va a ser más acertado, nos hemos puesto más al día y entendemos y estamos reunidos así de esta manera, en que la ida a las oficinas va a ser programada, va a ser menos tiempo, y eso entonces hay que hacer cómo manejamos eso. Y eso implica, sobre todo para las empresas grandes, que tienen burocracias internas que les cuesta más customizar la relación con las personas. Yo les decía al comienzo esto de la relación empresa-trabajador, es un esfuerzo grande. O sea, es el ejemplo típico de las empresas grandes, en que tienen, por ejemplo, un contrato colectivo, donde dentro de los interesantes beneficios de los contratos colectivos es el bono de matrimonio, bono de nacimiento. Tú le presentas eso a una persona que está recién entrando a trabajar, lamentablemente hoy día no les interesa ninguna de las dos, no les interesa ni casarse, ni tener muchos hijos. Entonces, hay que aprender a cómo, por ejemplo, en eso vamos a flexibilizar los beneficios, pero flexibilizar los sistemas de trabajo. Ahora, para que eso resulte, y lo vamos a hablar un poco después, pero es clave la confianza. Ahora estamos todos trabajando de fuera, hubo una ley, ¿no es cierto?, también que se hizo para regular el trabajo a distancia, pero es básica la confianza, entender que la relación trabajador-empresa es una relación para trabajarla en conjunto. Ese es el tercero. Y por último, yo pongo un tema que es de corto plazo, pero lo considero interesante, y que es la salud, como acciones concretas a realizar. ¿A qué me refiero con esto? Así como en la época de la industrialización en el mundo y en Chile, vino toda la preocupación, ¿no es cierto?, por lo que es accidentes del trabajo, que no hubieran accidentes, porque obviamente tiene dos efectos: cuidar a las personas de la organización, y tiene un efecto directo en la productividad. Con esto que estamos viviendo dentro de la incertidumbre, con esto de la pandemia, digamos, las empresas que quieran atraer personas talentosas en este mundo van a tener que desarrollar sistemas de exámenes preventivos, seguros por pandemia, como ya los hay, digamos, seguro para personal de contacto público, etc. Yo creo que son temas a considerar en términos súper prácticos para hacer esto. Pero quiero insistirle en los otros tres, que creo que son lo fundamental de empezar a pensarlo de otra manera: el plan estratégico, digitalización y flexibilización de los sistemas de trabajo. Ahí yo creo que están parte importante de las cosas que tendríamos que empezar a pensar ahora muy pronto. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por estos valiosos consejos. Para efectos de respetar un poquito el tiempo y cloturar y terminar este conversatorio, tenemos un último panel, que son las tendencias y últimas análisis. Y quiero dar la palabra en este sentido a Felipe, algunas palabras cortitas, 1 minuto, para decir en tu opinión cuáles son las oportunidades que veamos con este futuro que se está cambiando. Felipe, gracias. Está bien. Bueno, definitivamente hay oportunidades que vemos que hay algunos clientes aprovechándolas. En el contexto inmobiliario, por ejemplo, se ha producido cierta baja en activos que no se había visto en el corto plazo, y tenemos clientes invirtiendo activamente en ese contexto. Como les mencionaba, creo que un sinnúmero de repercusiones que no han sido solamente producto de esta inestabilidad política, sino también de la pandemia, han obligado a las empresas a adaptarse, y un poco lo que hemos estado conversando durante
todo el webinar, adaptarse a estas nuevas tecnologías, a esta nueva manera de trabajar. Entonces, definitivamente vemos que eso es una oportunidad que va a adaptar, y esa capacidad adaptativa que puedan tener las empresas y que nosotros ya estamos observando en empresas quizás medianas que no tenían todo este grado o estos paradigmas tan internalizados todavía, lo están haciendo mucho antes y con relativo éxito hoy día. Entonces, desde esa perspectiva, soy optimista, y soy optimista también con los actores que nos toca representar, que están saliendo, que están atreviéndose a salir de Chile, no solo para exportar productos, no solo para exportar fruta, sino también para exportar servicios. Creo que eso nos pone en una buena posición. Son desafíos relevantes, como les comentaba, pero sí se van a estructuras y a jurisdicciones en que inversionistas, no solo chilenos, sino extranjeros, están observando que gestores de inversión, por ejemplo, llegan a jurisdicciones más reguladas, más familiares para estos inversionistas extranjeros importantes. Ese expertise de LATAM es valorado, y es muy valorado. Entonces sí creo que hay una oportunidad en ese sentido de ver esta exportación de talento o de asesoría en otras jurisdicciones. Son desafíos que entiendo que se están generando, y que todo este contexto de alguna manera los ha apurado. Muchas gracias. Muy bien, gracias Felipe. Pablo, también palabras de cierre y quizá enfocándonos a un tema importante. Tú mencionaste en el primer bloque, ¿cierto?, la necesidad de mejorar quizá un poco la imagen o la relación con el empresario, que está un poco mal visto, y como estamos en un contexto de mejorar la democracia, sabemos que la empresa actualmente no funciona como una democracia. Muchas veces la actitud del dueño es, bueno, el perro es mío y lo paseo cuando quiero, ¿cierto?, más que de compartir. Entonces, bueno, ¿cómo ves tú? Algunos han propuesto efectivamente nuevas alianzas con sindicatos, con trabajadores dentro de la empresa. ¿Y cómo lo ves tú, digamos, eso a nivel de organización? ¿Es algo factible? ¿Es algo que funciona? ¿Es algo deseable? Perfecto, súper rápido para no alejarnos del tiempo. Yo creo que no solo debería intentar hacer esto, sino que lo considero fundamental para poder subsistir en este nuevo entorno. Aquí, cuando hablamos de involucrar a los trabajadores, estamos hablando de cómo hacerlos partícipes de un proyecto común. Y para eso, y pese al teletrabajo, pese a la apatía de las nuevas generaciones, es fundamental generar este sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia yo creo que es básico. Ahora, vivimos una crisis, decíamos, de credibilidad. Por ello que la coherencia y la consistencia van a ser fundamental. Yo creo que eso es quizás el desafío más grande que tenemos. Y yo creo que, y quizás cerrar en esto, que lo que tenemos que clarificar muy bien, hubo una columna muy interesante del rector de la Universidad de Diego Portales, de Carlos Peña, que para mí ha sido la más fantástica que he escuchado, que he leído hace mucho tiempo atrás, que decía: primero tenemos que ponernos de acuerdo sobre de qué estamos conversando, ¿ya? Y quizás ese es nuestro gran problema político, o sea, ¿qué entendemos por lo que estamos hablando? Para eso entonces seamos consistentes y hablemos en base a lo que es nuestra organización, no en base a moda. No generemos, no creemos, como lo han hecho algunas empresas, una gerencia de felicidad. Si no le vamos a decir que la vida es feliz en todo el mundo, además que qué es lo que es la felicidad, digamos, ¿ya? No lo hagamos por moda, veamos cuál es el desafío propio de nuestra organización. Ahí la coherencia, la consistencia nos va a hacer ganar la credibilidad, porque si somos capaces además de compartir, porque normalmente, y me ha tocado verlo en muchas empresas, se comparte información en las malas, ¿ya? En las malas, cuando los resultados están malos, ahí vamos y los decimos, pero compartamos también en las buenas. Eso nos va a ir generando este proyecto común. Y por último, con respecto a los dirigentes sindicales, dos cosas. Yo creo que las empresas que los tengan, los dirigentes sindicales, lo mejor que se puede hacer, y ha sido mi experiencia de la vida, es capacítenlos. Capacitar a los dirigentes sindicales es mucho mejor, establecer vínculos y lazos con dirigentes sindicales que tienen una capacitación. Y a nivel nacional, creo que fue una buena señal lo que hizo la recién electa presidenta de la CUT, en cuanto a decir que una de las cosas que esperaba que se despolitizara las relaciones laborales. Ojalá eso nos traiga esperanza, pero hacia adentro
coherencia y consistencia con lo que decimos y hablamos. Muchas gracias, Pablo. Así que vamos a clôturar y terminar con tú, Eric, por los aspectos económicos. Y yo pienso que una de las consultas que probablemente muchos se están preguntando, y claramente es un tema que tenemos que tocar con el lado económico, son cómo tú ves las perspectivas de los tipos de cambio y el precio del cobre. ¿Cómo va a evolucionar este año y cuáles son tus pensamientos al respecto, Eric? Esa es la pregunta que nos preguntan siempre. El tipo de cambio es una cosa que preocupa siempre a los chilenos. Yo diría dos cosas cortitas. Primero, nosotros tenemos la sensación a nivel mundial que si bien va a haber más inflación post-COVID que pre-COVID, probablemente nosotros pensamos con los datos que estamos analizando que el pic de la inflación probablemente fue el mes pasado. Nosotros pensamos que con toda la disrupción y todo lo que ha habido, probablemente estamos en un pic de inflación y que de aquí en adelante vamos a estar en Estados Unidos 0,2 al mes, 0,3 en Chile, por ahí. Y no creo, digamos, que vamos a tener, como siempre dicen, hay 5% en Estados Unidos de inflación, los últimos datos, 3,6 en Chile, los últimos datos. No es que nos vayamos a ir, digamos, a 10%, como en la era de Volcker en el 82, eso no va a pasar, nosotros no vemos eso. Pensamos que el pic de la inflación pasó y eso va a pasar probablemente, pensamos nosotros, con el precio de la materia prima también. Lo que están viendo en el gráfico de la izquierda, el cobre, hay que saber que más o menos 80% del cobre que se transa a nivel mundial se transa no por activos físicos, sino que por posición especuladora, digamos, de fondos de inversión. Y lo que están viendo ahora es que desde los 2 últimos meses más o menos, ustedes ven que las posiciones especuladoras de cobre están bajando. El cobre ha bajado consecuentemente también. Hemos visto, digamos, China salir al mundo diciendo que si el cobre sigue, digamos, con niveles muy altos, va a soltar un poco de reservas estratégicas. En general es más una amenaza que realmente algo que hacen de manera consistente, pero lo han hecho en el pasado también, donde relajan un poquito, digamos, sus compras y empiezan, digamos, a soltar un poquito de reserva de manera muy moderada, porque la verdad que es importante saber, digamos, que prácticamente, si lo pongo, digamos, en una balanza, todo el cobre que produce Chile se lo come China. O sea, es un consumidor muy importante de cobre, por lo tanto, van a tratar de relajar un poco el precio, probablemente, y eso, como lo sabemos, nosotros con el peso chileno somos un currency commodity, como se llama nuestra moneda, depende directamente, en general, digamos, del precio del cobre. Y nosotros vemos un cobre, digamos, que va a estar probablemente más cerca, digamos, de los $4 para abajo el año que viene que por encima. Eso es lo que vemos nosotros. Eso evidentemente va a hacer que, y eso lo vamos a ver, digamos, probablemente en los commodities en general. Y si miran un poquito, digamos, lo que ha pasado en China, es muy consecuente, digamos, con el esquema que vendía a nivel, digamos, de exportaciones, está teniendo, digamos, una pequeña baja en su dinamismo. Por lo tanto, nosotros vemos, digamos, que probablemente el precio del cobre va a estar, digamos, más digamos, contenido alrededor de los $4 para abajo. Así que tranquilidad, yo creo que por ese lado, porque tenemos evidentemente una correlación inversa con el tipo de cambio, principalmente macroeconómicamente por el cobre. Si vemos la diapositiva siguiente, a nivel, digamos, macroeconómico, la verdad que el tipo de cambio fundamental, como está calculado, tenemos una diferencia aproximadamente de 100 pesos, 90, 100 pesos, contra lo que debería ser el cobre, digamos, a nivel fundamental. Todo lo otro es riesgo político. Entonces, nuevamente, como siempre uno dice los analistas económicos, ¿qué va a pasar, digamos, con el tipo de cambio? Depende. Si es que logramos, digamos, tener, digamos, un proceso constitutivo relativamente tranquilo, lo más probable es que se vaya adaptando, digamos,
a lo que debería ser sus fundamentos macroeconómicos, y el cobre debería estar, digamos, de todas maneras por debajo de los 700 pesos por dólar. Y es lo que probablemente nosotros pensamos que va a pasar. Hoy estamos tratando de tocar, estuvo pasando, digamos, los 737, y nosotros pensamos que esos niveles estamos en una resistencia muy, muy grande, que ustedes pueden ver, digamos, en niveles ahí. 2016 tocó por ahí, 2019 tocó por ahí, 2020 para mí una cosa, 2019, 2020 una cosa muy, muy extraña, lo que decía Felipe, cuando tuvimos el estallido social, que me parece que es mucho más grave que lo que está pasando ahora, donde estaban incendiando el país, el tipo de cambio voló, digamos, a 880, y vemos que fue claramente un movimiento desde nuestro punto de vista de pánico. ¿Puede volver a repetirse? Va a depender mucho de lo que va a pasar con las elecciones presidenciales y lo que va a pasar, digamos, con la escritura de la nueva constitución, pero fundamentalmente el precio, digamos, del tipo de cambio chileno debería estar más abajo, y pensamos nosotros que la probabilidad más grande, digamos, que pase es que el tipo de cambio vuelva, digamos, a anclarse como suele suceder, digamos, en los periodos de alcalmía. Entonces yo diría, calma también con los inversionistas, si bien recomendamos, y tal como lo comentó Felipe, tener evidentemente parte de su patrimonio, excepto en divisas extranjeras, invertido en el extranjero. Recomendamos entre un cuarto y un tercio, según, digamos, los inversionistas, digamos, de tener patrimonio o en dólares o en euros. Nosotros pensamos que el tipo de cambio debería fundamentalmente apreciarse, sobre todo porque estamos viendo la brecha de capacidad. No quiero extenderme mucho para no latearlo, pero la brecha de capacidad que tenemos en Chile está muy, muy alineada, es decir, la brecha de capacidad está prácticamente a su nivel normal, lo que va a hacer que probablemente el Banco Central chileno va a tener que ajustar la tasa mucho más temprano que lo va a hacer Estados Unidos, y eso va a ser probablemente en el segundo semestre de este año, lo que va a ser evidentemente tasa más alta en Chile, que ya se refleja en los BCU a 5 y a 10 años, obviamente por el premio al riesgo por el momento, pero también probablemente por una perspectiva de ajuste de la TPM de aquí a fin de año, lo que va a poner de nuevo una presión probablemente apreciativa sobre el tipo de cambio, si es que no incendian el país de nuevo. Eso es sobre tipo de cambio y cobre, así que pensamos que calma. Yo creo que lo peor en los dos casos, digamos, de precio muy alto del cobre y precio muy depreciativo del peso chileno probablemente pasó. Y esperemos que sea así. Muchas gracias, Eric. Bueno, Pablo y Felipe también por todos sus consejos y visiones muy distintas, pero muy complementarias al final. Tengo una consulta que voy a aprovechar que les tengo todos en este panel de uno de nuestros invitados, Ramiro, que es jefe del Círculo REP, que nos está preguntando cuáles serían las áreas de proyectos o ideas con potencial de mayor desarrollo que pueden ayudar a cambiar esta dinámica comercial a una dinámica de buenas ideas. ¿Cuáles serían las áreas de proyectos que podrían ser de interés por lo que viene? Es una súper buena pregunta y una pregunta bien difícil también. ¿Alguien se lanza en esta consulta? ¿Sergio? Bueno, yo creo que el área de mayor interés que hay en el futuro es el área de energía no convencional. Una de las maneras de lograr llegar a un costo social de la energía es la energía renovable no convencional. Hay proyectos grandes, proyectos pequeños, pero la interconexión de todos estos proyectos al sistema central, tanto del norte como del sur, va a significar en el futuro una energía muy barata, lo que va, por supuesto, a apoyar a que las inversiones en grandes industrias tengan un costo menor en su proceso de producción. Yo hablo especialmente del proyecto que acabamos de terminar de Cerro Dominador, que seguramente es un proyecto de
50 megawatts, absolutamente sin el uso sino solamente uso de energía no convencional. Hay otro proyecto similar, seguramente para el futuro. Pero todo lo que dependa de producción va a depender de que sigamos creando más empresas de energía no renovable, no convencional. Gracias, Sergio. Quizás yo aportarte un punto. Solo desde una perspectiva regulatoria, ya en Europa se está obligando a los fondos a definir, a partir de marzo de este año, a definir si es que son efectivamente fondos con inversión sustentable o no. Y eso es un cambio de paradigma importantísimo, porque va a obligar a los fondos de alguna manera a ir tomando definiciones con respecto a en qué están invirtiendo y a definir parte de su portafolio en inversiones sustentables. Así que ahí concuerdo con Sergio que lo que va a significar todo el desarrollo sustentable en temas ESG en general va a ser quizás este tipo de desarrollo de industria y de inversiones que tienen más futuro. Perdón, se me olvidó mencionar otra cosa como inversión. También hay que pensar en todo lo que es el hidrógeno hoy día. Es otra fuente de energía, se puede decir gratis, y uno de los países que tiene más posibilidades de obtener hidrógeno en forma gratis o barata o con muy poca inversión es Chile, porque parte del hidrógeno usa litio, que los cuales nosotros somos uno de los mayores productores. Así que ese otro también centro de inversión. Yo con John Cocker, la empresa belga, estamos muy involucrados en el asunto, así que ese otro centro de inversión interesante. Bueno, Bien. Muchísimas gracias, Sergio. Sí, rápidamente, a pesar de que no es dentro del espectro de una Cámara de Comercio, pero yo creo que es muy importante también desarrollar una capacidad, digamos, más espiritual, más hacia la felicidad, pero no en el tema esotérico, no en el tema como se ha visto un poco como marginal, ¿cierto? Pero yo creo que vivir con menos, vivir en un ambiente, digamos, un poco distinto y hacerlo con felicidad, creo que es muy importante y ahí tenemos también muchísimo por aportar y por pensar. Y en sí es algo que nos puede ayudar a ser más productivo, pero con felicidad, porque al final para eso estamos, no para pasarlo mal. Así que solamente eso al margen. Muchas gracias a todos. Bueno, los vamos a comentar y enviar un correo con los datos de contacto de cada uno de los speakers hoy día para que si quieren hacer otras consultas más precisas se pueden poner en contacto inmediatamente con los speakers. Obviamente agradecemos a todos para estar con nosotros hoy día y les invitamos a ser presentes en los próximos eventos y noticias de la Belgolux. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Que ustedes. tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Y lo bueno que Bélgica va ganando 2-1. ¿Ah? Qué bueno. Chao. Bien. Gracias, Pablo. Chao. Un abrazo a todos. Gracias a todos por participar. Chao.